Bueno, entonces, chavos, esta es la sesión que vamos a estar manejando, el tema número 1, que va acerca de, vamos a hablar acerca del reporte de investigación. Vamos a abrirla. Esto va a cargo del licenciado en Ciencias de la Comunicación, Juan Alfonso Medinachi, de la materia de metodología de la investigación. Digamos que esta es la introducción del tema que vamos a ver más adelante para poder realizar esta actividad. Recordemos, ¿qué reporte de investigación estamos hablando? Este reporte de investigación viene vinculado con el proyecto integrador del bloque 1, vinculado con el proyecto de integrador número 2 y ahora el proyecto de integrador número 3. Digamos que es la unión de estos tres proyectos, como les había mencionado desde el principio del semestre, para poder culminar con estas actividades. Hubieron algunos proyectos que en lo personal vi ciertos progresos, espero que no hayan borrado esto, para que podamos compactar o unir estas tres actividades para que podamos culminar con este proyecto integrador. Ahora, ¿qué nos falta? Ya realizamos desde la introducción, desde el primer semestre, pasando por justificación, diferentes elementos, llegando hasta lo que era la justificación ya más detallada, con ciertas características para darle cierta robustez a mi proyecto. Investigamos acerca de las citas textuales, hablamos del marco teórico, la bibliografía de dónde saqué eso de mi marco teórico, el método de que utilicé, que este método, recordemos que a veces son las encuestas o pueden ser las entrevistas o puede ser que la manera de cómo hice mi investigación, todo va a detallarse. Y ahora vamos a ver estos dos puntos de los cuales nos van a ayudar para poder culminar de una mejor manera este proyecto integrador, siempre y cuando lo hayamos realizado paso a paso. En primera instancia, ¿qué es el reporte de investigación? Como les he mencionado, estamos en la etapa final del proceso de investigación. En esta se ordenará y se procesará la información recolectada con los instrumentos, se presentará en cuadros y gráficas estadísticas para facilitar su análisis e interpretación en cada aspecto o variable que se investigó, permitiendo confrontar las hipótesis, redactar conclusiones y elaborar y presentar el informe de la investigación. Todo lo que va a culminar es el punto que nosotros ya vamos a realizar. El procesamiento de la información, una vez recolectados los datos, el siguiente paso es el procesamiento de los mismos. Esto es organizar la información recolectada por los instrumentos empleados para facilitar su análisis posterior. ¿Cuáles pueden ser? Como vuelvo a recapitular, estos instrumentos puede ser una entrevista, puede ser una encuesta, puede ser un conteo de algo, un análisis. Esto es lo que vamos a utilizar como instrumentos empleados de lo que estamos viendo. Para codificar los datos deben categorizarse, es decir, entre la variedad de respuestas o de comportamientos observados, los cuales estarán en función de las variables evaluadas. Se buscan similitudes para agruparlos en categorías. A estas se le asigna un símbolo numérico para facilitar su tabulación y reencuentro, así determinar el número de casos que se obtengan cada una de las categorías. Como les he mencionado, chavos, si yo estoy hablando, mi tema es acerca de la contaminación, y en las entrevistas puedo preguntar cuántas personas son, cada cuándo pasa la basura, quiénes son los que sacan la basura, quiénes tiran, quiénes fuman porque pues, tiran su colilla de cigarros. Entonces, cada una de estas preguntas las puedo ordenar dependiendo de la incidencia de los casos para que yo pueda tener o pueda formar lo que sería un cuadro para que yo pueda ver qué tan frecuente son los comportamientos de cada uno de estos, ¿ok? Para que yo pueda comprobar, bueno, 10 personas fuman, de las cuales 5 tiran su colilla en la calle. Ah, ya voy tratando de compactar cada uno de estos elementos. Una vez procesada la información aportada por los instrumentos recolectados, guía de observación, fichas de campo, cuestionarios y entrevistas, se deberá sintetizar, es decir, clasificar, organizar y presentar en cuadros estadísticos y gráficas con la finalidad de facilitar su análisis e interpretación, es lo que les decía.
todo lo que me vaya a servir para que yo pueda hacer una gráfica o pueda sintetizar o analizar todo lo que ya me estuvo diciendo en el proyecto o el proceso de investigación que se haya presentado. El análisis de los resultados. Esta etapa, chavos, en la primera, yo estoy consciente de que ustedes no lo van a poder realizar. Estoy 100% y obviamente no se los voy a solicitar. ¿Por qué? Porque aquí me pide cuestiones relacionadas con probabilidad y estadística. Yo sé que ustedes probabilidad y estadística lo van a ver hasta tercer año de preparatoria. Entonces, sería una locura mía pedirles algo que no lo han visto y no lo van a ver hasta años posteriores. Entonces, esto va a quedar descartado por el momento y ya no lo vamos a realizar, pero se los tengo que mostrar o explicar para que ustedes tengan una idea más general de estas situaciones. Y vamos para allá. El análisis de los datos se realizará con la ayuda de herramientas necesarias en esta etapa, la estadística. La más común es la estadística descriptiva, que se refiere a la distribución de frecuencias, cálculos de medida de tendencia central, moda, media y mediana. Todos estos, toda moda, media y mediana, viene directamente relacionado con probabilidad y estadística. Ustedes en esta etapa están viendo, creo que álgebra. Entonces, no álgebra, sí es álgebra, álgebra. Entonces, sería una locura mía mandarles esto si no lo van a ver. Entonces, solo está descartado, digamos que es para que tengan una referencia de esta situación. La moda media y mediana son medidas variables como rango, desviación estándar y variancia, asimetría y kurtosis. Esto es para que podamos, más que nada esto va a servir para que podamos identificar qué rangos van de las respuestas que estamos solicitando. Además del análisis estadístico, se requiere realizar un análisis lógico que puede clasificarse de la siguiente manera. Descriptivo, en el que se analizan de forma individual los resultados de cada pregunta y se procede a conjugar las distintas respuestas que se tratan sobre el mismo factor. Y el individual de preguntas, que se efectúan con base en los porcentajes que alcanzan las distintas respuestas de cada pregunta. Más que nada, es un análisis para cuestionar y clasificar de una manera descriptiva cada uno de los rangos realizados, ¿ok? Sin embargo, voy a repetir, este dato relacionado con los análisis de resultados no lo vamos a realizar, pero es para que ustedes tengan una referencia común. Respecto a la etapa del proceso de investigación, el procedimiento puede resumirse del siguiente modo. Vuelvo a repetir, en este proceso de investigación podemos resumir del siguiente modo o para qué nos serviría o cómo lo podríamos realizar. En estos 5 puntos. En el primer punto, en el primer apartado, se expone la pregunta con sus alternativas de respuestas y las cifras globales en números absolutos y porcentuales. En el siguiente apartado, se anota la descripción que hace el investigador de los resultados globales y personales. En el tercero se indican las diferencias significativas entre los grupos o estratos que se componen la muestra tomando como base los porcentajes globales. En el siguiente se formulan los supuestos que expliquen los hallazgos y posibles factores que determinan las diferencias entre los grupos o estratos. Y en el último apartado se hacen las observaciones o recordatorios que se consideren de interés general para el manejo de la información de estudios. Esto básicamente es más que nada en todo el proceso de investigación, todo lo que hemos realizado, vamos a desencadenar en esta situación. Sin embargo, lo que sí vamos a ver y que sí me interesa que ustedes presten mucha atención porque esto viene directamente relacionado, uno, con su proyecto integrador, dos, con la tarea que ustedes van a realizar. Que me está preguntando la directora de esta situación. Entonces le vamos a evidencias. Ahí me está preguntando, ya está. Bueno, esto vuelvo a repetir, es de suma importancia para que ustedes puedan realizarlo, tanto en su proyecto integrador, que ahorita vamos a ver más adelante cómo lo podremos destacar con estos 4 puntos, con la tarea que ustedes van a realizar. Vuelvo a repetir, esto es lo de suma importancia. Una vez realizada la interpretación de los resultados,
es decir, la explicación detallada que le dio significados los resultados de nuestra investigación, estaremos en posibilidades de llegar a las conclusiones. En ella se verá describir y sintetizar los resultados, así como analizar la hipótesis planteada y verificar si fue aceptada o rechazada. Todo lo que yo estuve haciendo o lo que estoy haciendo, ¿se aceptó? ¿Está bien lo que yo estoy diciendo o de plano no estoy? En mi ejemplo, Juanelo dijo que se inunda su casa, que ha manejado todo este semestre. ¿Ok? Juanelo dijo que una hipótesis es porque la gente tira la basura en las calles y eso mismo tapa las coladeras, que a su vez las coladeras no dejan que la basura se vaya y eso mismo hace que incremente el agua, ¿no? Se sube el nivel del agua y entra a mi domicilio. ¿Es verdad? Lo que yo dije, ¿es por esto? O de plano estoy mal y es por otra razón de la cual se inunda mi casa. Aquí es donde voy a aceptar o rechazar. Además de hacer un análisis general para contar con elementos claves básicos a fin de ofrecer una conclusión adecuada y satisfactoria. Ahora vamos a ver puntos relacionados con esta conclusión y es los que vemos acá. Los elementos que debe tener el cuerpo de conclusiones son los siguientes, y es lo que les decía. ¿Cuáles son estos elementos del cuerpo de mi conclusión? Y esto sería muy importante que le tomen una foto o lo apunten para que puedan tener, así que se acuerdan como justificación, en justificación había una serie de preguntas que eso iba a darle cuerpo o cómo iban a contestar la justificación. En este caso, hablando de las conclusiones, estos 4 puntos nos van a servir para darle cuerpo o contenido a mi conclusión y qué es lo que tiene que tener mi conclusión. En primera instancia, punto número 1, mencionar si ha logrado responder a las hipótesis planteadas. ¿Cuáles son las hipótesis? El por qué creen que pasa esto. Entonces, aquí voy a mencionar en primera instancia si lo que yo dije, lo que Juanelo dijo, es verdad. Esto es de la conclusión. ¿Tuvo o no tuvo? Bueno, según mi investigación he llegado a la conclusión que gracias a la hipótesis que mencioné, en la cual digo que la gente que tira, se inunda mi casa debido a que la gente tira la basura en la calle, esto mismo tapa las coladeras y hemos llegado a la conclusión que sí es verdad. Ya empecé a formar el primer punto relacionado a mi conclusión. Siguiente punto, establecer las desventajas y las desventajas de la investigación y sigo en forma de texto. Una de las ventajas que se tuvo es que pude conocer cuál es la condición de mis vecinos, ¿sí? Cada cuando tiran su basura, cuántas personas viven en esto, estoy hablando de las ventajas, cada cuando pasa el basurero en mi calle, qué tipo, cuántas bolsas se lleva, si pasa el ayuntamiento a limpiar. Todas las ventajas que yo descubrí las pongo en mi conclusión. De igual forma dice, establecer las limitaciones de estudio. Bueno, si bien es cierto, algunos vecinos no me quisieron dar la información de cada cuando sacan su basura, me cerraron la calle, estoy peleado con mis vecinos y por eso no me quisieron dar información. En la otra cuadra vive el camarada que me quiere bajar a mi novia. Entonces, estas fueron las limitaciones que pude llegar a tener para poder tener. A lo mejor no estábamos en época de lluvias, entonces yo no podía saber la frecuencia de lluvias que hay en mi colonia. Entonces, por eso, pues ahorita no veo cuánto tiempo se inundó. Entonces, aquí lo estoy poniendo, vuelvo a repetir, en el cuerpo de mi conclusión. Y por último, referir las probables soluciones y aportaciones para futuras investigaciones. Es por esto que llego a la conclusión de que si las personas no tiraran su basura a la calle, no tendrían ningún problema y no se inundaría. O que antes de la época de lluvias podemos recoger, limpiar las coladeras y esto ayudará en gran medida para que las calles no se inunden. Y aquí se dan cuenta, ya estoy utilizando estos elementos para poder tener mi conclusión, porque estoy seguro que ustedes han llegado a la conclusión y no saben qué ponerme. Díganse, bueno, no sé. Entonces, aquí les va a dar fuerza y contexto a mi conclusión.
Cabe hacer hincapié que esta etapa del reporte de investigación es una de las más importantes, ya que deberá ser todo coherente con el cuerpo del trabajo. Estará fundamentada en el marco teórico, los resultados obtenidos y las sugerencias y propuestas. ¿Ok? Entonces, como les he mencionado, este último punto o este último apartado, hablando de conclusión, es de suma importancia. Espero que lo hayan apuntado para que puedan tener un mayor contexto, mayor cuerpo al momento de la realización y de la entrega de esta conclusión de mi proyecto integrador. Luego me toca y me dicen, Juanelo, es que no sabemos cómo redactar la conclusión. Ya les di esos 4 puntos que nos van a ayudar a darle fuerza a lo que sería mi investigación. ¿Ok? Entonces, chavos, esta fue la primera sesión de estos elementos.